He sido buceador de aguas profundas durante 12 años. Después de lo que he descubierto, dejo mi trabajo para siempre. He visto muchas cosas perturbadoras e incluso inexplicables en mi vida, pero nada se compara con lo que encontré en mi última inmersión. No creo que vuelva a acercarme al océano. He pensado en dejarlo muchas veces a lo largo de mi carrera. La mayoría de la gente abandona después de su primera recuperación. Como buceadores de búsqueda y rescate, estamos entrenados para encontrar y salvar a personas antes de que se ahoguen. A veces las salvamos, a veces llegamos demasiado tarde, pero a veces lo que encontramos es mucho peor. Recibí una llamada sobre las 11:00. Un padre había llevado a su hijo de 10 años a pescar. En un momento dado, el padre de algún modo se perforó el dedo con un anzuelo. Fue a su camioneta en busca de un botiquín de primeros auxilios. Cuando volvió, el niño ya no estaba. Buscamos un poco por el bosque, con la esperanza de que simplemente se hubiese alejado. Pero tarde o temprano nos dimos cuenta de que tendríamos que empezar a buscar en el río. No era una hazaña nueva para nosotros sumergirnos en un lugar que no fuera el océano. La gente desaparece con frecuencia en cursos de agua que conectan con el océano. En cuanto me metí en el agua supe que el chico se había ido. La corriente era peor que nunca, e incluso yo tenía dificultades para navegar por el río helado. Buscamos durante horas en los alrededores, e incluso ampliamos la búsqueda cuando llegó el equipo mayor. El niño no aparecía por ninguna parte. Me sorprendió. No esperaba hallarlo con vida, pero al menos había previsto encontrar un cuerpo. Sin embargo, no había rastro de él. El sol bajaba y el aire se volvía más frío. Estábamos considerando suspender la búsqueda al caer la noche y reanudarla al día siguiente, hasta que descubrí algo. Hay muchos cauces de arroyos alrededor del río. Muchos de ellos se han secado debido a la invasión de la vegetación o a los esfuerzos del hombre por desviar el agua. Normalmente no les prestamos atención. Sin embargo, con las recientes lluvias, me di cuenta de que uno de los arroyos más caudalosos había vuelto a fluir. Una sorprendente cantidad de agua se precipitó a través de él, pudiendo haber arrastrado con facilidad a un niño pequeño. El arroyo corría directo a través de un recodo del río, conectándolo en 2 puntos. Lo seguí, y me di cuenta de que el niño podía encontrarse fuera de nuestra zona de búsqueda inicial. A medida que me acercaba al punto donde el arroyo volvía a conectar con el río principal, sentía mi estómago hundirse. Hay un lugar en el río al que ni siquiera deben ir los buceadores de búsqueda y rescate. Se le conoce como Badwater. Esta zona se halla en una mitad del río y recorre unos 90 metros. Está cerca de una zona con mucha vegetación, así que no suele preocuparnos que la gente pueda querer bañarse allí. Pero en las aguas circundantes se producen muchas desapariciones. A pesar de ello, me han advertido de que no bucease allí desde que empecé a hacer búsquedas y rescates. Supuestamente, la corriente submarina es tan fuerte que incluso el nadador más experimentado sería arrastrado en un instante. No te acerques a Badwater. Era un mantra entre los buceadores más veteranos. El arroyo terminaba exactamente en el centro de la región de Badwater. Al llegar a él, me detuve y me mordí el labio pensativamente. Si volvía e informaba de esto a los otros buceadores, me dirían que lo dejara estar. No me dejarían bucear allí. Pero en el fondo sentía que el cuerpo del chico debía estar enredado en alguna maleza cercana. Si tan solo pudiera encontrarlo. Odiaba la idea de que ese chico estuviera atrapado allí abajo, hinchándose y pudriéndose lentamente, mientras sus padres estaban sentados en casa preguntándose a dónde había ido su hijo. Badwater no parecía estar tan mal. Había visto aguas más bravas antes, pero sé que las apariencias engañan. Justo debajo de la superficie podía estar fluyendo más rápido de lo que jamás había imaginado, y yo sería arrastrado en un instante. Además, se suponía que no debía bucear solo. Estuve a punto de dar media vuelta, pero algo me hizo quedarme. Me quedé un momento mirando el río, pensando en el chico. Luego me puse el equipo y me sumergí en las aguas heladas. Lo primero que noté fue que la corriente parecía bastante débil. De hecho, era más débil que en el resto del río. El agua era muy profunda, y solo podía ver la negrura mientras me sumergía. Bajé cada vez más profundo, pensando que la corriente podría aumentar más abajo, pero parecía lo contrario. El agua estaba casi completamente quieta. Me adentré aún más hasta que empezaron a materializarse figuras verdes frente a mí. Pensé que por fin había llegado a un lecho de maleza, pero al seguir bajando, pude ver la verdad. Vomité un poco al verlo. Una sensación extraña y peligrosa cuando llevas una máscara de buceo. Incontables brazos sobresalían del suelo. Pensé que me había topado con un montón de cadáveres, pero la repugnante realidad se hizo aún más evidente un instante después. Los brazos crecían directamente del suelo. Incluso tenían raíces que salían de la base. Era como si alguien hubiera cortado cientos de brazos y los hubiera plantado allí. Eran verdes, y vi cómo se aferraban al agua que los rodeaba. Variaban en tamaño y edad aparente. Cerca de la base brotaban grotescas manos de bebé que abrían y cerraban sus puños con avidez. Fue entonces cuando vi al niño. Sus ojos miraban al vacío mientras aquellos grotescos brazos tiraban de su cuerpo muerto hacia abajo. Parecían acabar de hacerse con él. Los brazos tiraron de él, enterrándolo en el sedimento circundante.
Empujaron y se retorcieron hasta dejarlo enterrado hasta el pecho. Observé perplejo. Otros cuerpos salieron a la luz. Debieron ser al menos 4 más, todos en diferentes estados de descomposición. Algunos estaban hinchados al punto de resultar irreconocibles. Solo eran masas blancas y voluminosas que sobresalían del lecho del río. Volví a sentir vómito subir por mi garganta, y lo tragué. Las manos se alimentaban de los cadáveres, los utilizaban como abono. En cuanto salí del agua, me arrancó la máscara y tuve arcadas. No podía dejar de pensar en esos cuerpos repugnantes, esas manos secuestradoras. Parecían una especie de planta carnívora, pero eran tan humanoides. Volví a vomitar de solo pensarlo. Corrí frenéticamente de vuelta a nuestra base y aparté a uno de los otros buceadores. Mauro era la persona más experimentada de nuestro equipo. Llevaba más de 20 años buceando desde que se mudó aquí. Le conté lo que había visto. Cuando terminé, me miró en frío silencio. Te dije que nunca te acercaras a Badwater. Su voz contenía una frialdad que ni siquiera su marcado acento de Luisiana podía ocultar. ¿Eso es lo que te preocupa? Me quedé incrédulo. Me puso una mano en el hombro y apretó con fuerza. No le cuentes esto a nadie más. Si los demás se enteran de que entraste en Badwater. Se quedó pensativo un momento. No será bueno. Sacudió la cabeza como un padre decepcionado. ¿Pero qué pasa con esas cosas? Intenté bajar la voz, esperando que nadie nos oyera. ¿Cuánta gente ha muerto por culpa de esas malditas cosas? Cállate, Mauro dijo. Tenemos un acuerdo. Hay una razón por la que solo crecen en Badwater. No arruines esto. Empecé a decir algo, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Me ocultaba algo. Suspiró y vi cierta tristeza tras sus ojos. A veces hay que decidir entre males menores y mayores. Incluso las mejores decisiones posibles pueden quitarte el sueño. Guardó silencio un momento y se limitó a mirarme fijamente. No se lo cuentes a nadie. Quizá algún día lo entiendas. Después se marchó y suspendió la búsqueda por hoy. A pesar de lo que le había dicho, seguimos buscando durante los 2 días siguientes. Al tercer día la suspendimos por completo y dimos el pésame a la familia. La búsqueda se canceló, pero no podía dejarlo pasar. Esa noche, volví a Badwater yo solo. Tomé mi equipo y conduje hasta Ali. Tenía que volver a ver esos horribles brazos con forma de planta. Tenía que asegurarme de que eran reales. En cuanto llegué, me puse el equipo de buceo y me sumergí en la oscuridad. Me sumergí en la gélida negrura, bajando cada vez más. Nadé más allá de los típicos pececillos o hierbas marinas, hasta que llegué al lecho del río. Pero esta vez no había nada. Ni brazos verdes, ni cuerpos enterrados. Solo barro vacío y oscuridad. ¿Me había equivocado de lugar? No, estaba seguro. Salí a la superficie, jadeando. Mientras nadaba hacia la orilla, sentí que algo me rozaba la pierna. Me aparté bruscamente, con el corazón palpitante, y me volví para mirar. No había nada. Debió ser hierba marina. Entonces sentí que unas afiladas garras se clavaban en mi pierna. Grité de dolor, amortiguado por la cubierta sobre mi cara. Pataleé e intenté golpear las garras, pero fue inútil. Se clavaban cada vez más en mi piel. Un brazo pálido surgió de las profundidades y sus dedos largos y delgados rozaron mi aleta. Sentí que otros cuantos se aferraban a mi antebrazo. Se me estaba arrebatando el brazo. Grité y nadé más rápido, y las garras se desprendieron de mi piel. Finalmente legué a la orilla. Tenía rasgaduras en el traje de neopreno. Mi piel sangraba. ¿Qué demonios era eso? Me volteé hacia el agua, temblando. El río estaba tranquilo y quieto, sin rastro del brazo pesadilesco. ¿Me lo había imaginado? Me estaba volviendo loco. Justo cuando me levantaba para irme, oí la voz de Mauro detrás de mí, fría como el hielo. Te dije que no volvieras aquí.